Buenas tardes, Máster Ana Badesa. En esta ocasión voy a explicar las formas de educación de la comunidad primitiva. Introducción a la educación primitiva. Cuando hablamos de la educación en la comunidad primitiva, debemos recordar que en esa época no existían escuelas, maestros ni libros. Por eso las personas aprendían de una manera muy diferente a la actual. Los niños aprendían observando a sus padres y a los demás miembros de la comunidad y poco a poco imitaban las actividades que realizaban diariamente. Educación por experiencia. Los niños aprendían principalmente observando a sus padres, familiares y demás miembros de la tribu. La convivencia diaria era la principal forma de enseñanza. Desde pequeños acompañaban a los adultos en sus actividades y mediante la observación y la práctica adquirían habilidades y conocimientos. Por eso se dice que era una educación natural, espontánea y basada en la experiencia. Aprendían actividades fundamentales para la supervivencia como la caza, la pesca, la recolección de alimentos, la agricultura, los recursos que les ofrecía la naturaleza. Todo esto era indispensable para garantizar la subsistencia del grupo. Pueblos cazadores. Además de los conocimientos prácticos, los jóvenes aprendían las costumbres, las creencias, los valores y los cantos, las danzas y los rituales de su comunidad. El lenguaje era uno de los elementos más importantes ya que permitía transmitir la experiencia acumulada por las generaciones anteriores. Gracias a ello los conocimientos no se perdían y podían conservarse a lo largo del tiempo. Algo interesante es que la educación variaba según el modo de vida de cada pueblo. En los pueblos cazadores existía una educación más libre y menos disciplinada. Los niños desarrollaban habilidades físicas como la agilidad, la resistencia, la valentía y la capacidad de soportar las dificultades del clima y del entorno. Como eran grupos nómadas, su aprendizaje estaba enfocado en adaptarse a diferentes lugares y situaciones. Por otro lado, en los pueblos agricultores y ganaderos, la educación se volvió más organizada. El cultivo de la tierra y el cuidado de los animales requerían planificación, responsabilidad y trabajo constante. Los jóvenes debían aprender cuándo sembrar, cómo cuidar las cosechas, cómo proteger a los animales y cómo almacenar los productos obtenidos. También aprendían oficios como la alfarería y la cestería, que eran importantes para la vida diaria. La iniciación educación intencional. Además, existía una educación más formal conocida como la iniciación de los jóvenes. Durante este proceso, los adolescentes eran separados temporalmente de sus familias para recibir una preparación especial. Ahí realizaban ejercicios físicos, actividades de caza, entrenamientos con armas y pruebas de resistencia. También recibían enseñanzas sobre las normas, responsabilidades y tradiciones de la comunidad. Y al finalizar esta preparación debían superar diversas pruebas para demostrar que estaban listos para convertirse en adultos. En conclusión, la educación de la comunidad primitiva fue una educación práctica, colectiva y basada en experiencia. Aunque no existían instituciones educativas ni docentes especializados, esta forma de enseñanza permitió conservar conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que fueron esenciales para el desarrollo de la comunidad. Como reflexión final, considero que la educación de los pueblos primitivos nos demuestra que aprender es un proceso que acompaña al ser humano desde sus orígenes. Gracias a la observación, la experiencia y la transmisión de conocimientos entre generaciones, fue posible construir las bases de la cultura y del aprendizaje que hoy conocemos. Esto nos recuerda que cada enseñanza compartida tiene el poder de transformar vidas y contribuir al progreso de la sociedad.